Bueno, de la misma forma como Alex lo hizo conmigo, yo también honro a Alex y a Swanley por eh, haber escuchado la palabra del Señor cuando en algún momento les dijo, en alguna noche tormentosa probablemente, le dijo al Señor, eh, usa a Daniel y a Katy para el ministerio de jóvenes y, y así lo hizo, y la verdad le doy gracias a Dios por eso, porque eso ha sido motivo por el cual mi vida empezó a transformarse y sigue transformándose, y yo sé que esto no termina, ¿no? La experiencia que vivimos junto con Katy la semana pasada, ya el fin de semana pasado, en el retiro, la reunión de líderes de jóvenes y ser testigos de ese campamento de jóvenes en Córdoba, Argentina, de la iglesia Toma tu Lugar, fue realmente extraordinario. La experiencia que vivimos, lo que el Señor hizo en nosotros, tocó partes de nuestro corazón que no sabíamos que existían, removió cosas de nuestro corazón que creíamos que en algún momento ya se habían ido, que ya no estaban, y venimos, y estoy más o menos ya empezando. eh, es algo extraordinario, pero voy a apuntarme con lo que escribo, porque yo creo que cuando el Señor me habla a mí, me manda a escribir, me pone a prácticamente a decir cómo tengo que decir las cosas, porque sabe que si no, soy un desastre, ¿no? Bueno, nosotros hace ya 28 semanas, un poquito más de 28 semanas en el Ministerio de Jóvenes, empezamos con un estudio bíblico que el Señor puso en el corazón de nosotros, que era sobre el libro de los Hechos. Hemos ido semana tras semana revisando capítulo 1, 2, 3, 4, y ya estamos a 2 semanas de terminar todo el libro de los Hechos. El Señor nos puso esta metodología con el fin de que nosotros pudiésemos ir a su palabra, leer su palabra, reflexionar y meditar en su palabra, y que el Señor hable a nosotros en ese momento, en ese instante, lo que tenía que ser entregado. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es viva, eficaz y tiene un mensaje para cada tiempo. Entonces, yo sé que si volvemos a hacerlo otra vez, el Señor va a hablar de otra forma distinta y de otro momento. Entonces, tenemos que entender que el motivo detrás de esto, porque era el Señor que quería mostrarnos un poco cómo era la iglesia, su primera iglesia, y cómo sus apóstoles obraban, ¿no? Obraban en sus vidas, y cómo, mejor dicho, el Espíritu Santo obraba a través de la vida de los apóstoles y de todos los creyentes. Entonces, eso es algo que puso en nuestro corazón el Señor, y tenemos que también acordarnos, estar todos de acuerdo de que al haber aceptado a Cristo como Salvador nuestro, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, al decir sellados por el Espíritu Santo, tú le perteneces al Señor. Tú eres obra, creación, y Él tiene toda potestad, toda autoridad sobre tu vida. Nosotros peleamos mucho a lo largo de nuestra vida. Yo peleé muchísimo tiempo, peleé casi 35 años, 36 años en mi vida, más creo, 36 años en mi vida con eso, pero el Señor fue siempre bueno conmigo, y Él me guardó y me cuidó y me tiene hoy aquí frente a ustedes. Ha sido un tiempo maravilloso el que hemos tenido con los jóvenes, recibiendo lo que el Señor ya tenía para nosotros listo y preparado, y como les digo, ya estamos a 2 semanas de terminar, y yo creo que es importante que si ustedes tienen hijos, algún sobrino, hijos de amigas, invítenlos, tráiganlos al servicio de jóvenes los días viernes. Nosotros estamos completamente seguros de que el Señor, no solamente a través de la palabra que Él nos entrega ese día, a través de la adoración que tenemos en ese día, sino también a través de cada uno de los que estamos ahí, porque somos portadores también de su bendición, también de su amor, ¿no? Sus jóvenes, sus hijos, los sobrinos, los amigos de los hijos, los hijos de los amigos van a ser también bendecidos.
Y también sus amigos, cuando sus hijos sean bendecidos, van a bendecir sus casas también. Eso dalo por contado. A medida que íbamos avanzando en el libro de los Hechos, el Señor puso ya en nuestro corazón, en mi corazón puso cuál era el siguiente libro que debíamos nosotros tratar. Y, oh sorpresa, para mí era el libro de Daniel. El Señor quiere hacer algo con el libro de Daniel, con los jóvenes. Y nos fuimos con esto ya sabiendo, ¿no? Ya lo habíamos conversado con Alex un poco también sobre cuál era el siguiente libro que íbamos a estudiar. Nosotros nos fuimos con eso ya en nuestro corazón hacia Argentina. Fuimos a este retiro y, oh sorpresa para nosotros, todo el tema o toda la temática del retiro fue basado en el libro de Daniel. O sea, me da gusto, uno, porque me hicieron la tarea, y me da gusto también porque me dice que de una u otra forma estoy escuchando bien la voz del Señor. Y con eso no les digo yo para decirles, oh, yo escucho la voz del Señor y ustedes no. No, yo lo que les quiero decir es que si el Señor me habla a mí, a ustedes también les habla. Es cuestión de nosotros de escuchar y actuar conforme a lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, yo en amor les digo, hermanos, si el Señor te está diciendo algo, si el Señor está poniendo en tu corazón algo, por más simple que tú creas que sea, esa simpleza para ti puede cambiarle la vida a alguien. Entonces, no solamente escuche la voz del Señor, sino actúa después de escuchar la voz del Señor. Entonces, llegamos allá y la verdad, nunca pensé en mi vida que tenía yo tantas lágrimas en mis ojos. El Señor, desde el primer día, desde el primer momento que empezó el servicio, sentimos la presencia del Señor. Y el Señor se empezó a mover. Y se empezó a mover. Y empezamos a ser testigos de algo que para mí fue, no digo nuevo, pero fue refrescante. Fue refrescante porque no solamente participamos del servicio de los líderes de jóvenes, sino también nos dieron permiso de participar en todas las plenarias que había para los jóvenes. Entonces también vimos a los jóvenes, ¿no?, interactuar con el Espíritu Santo, moverse en el Espíritu Santo, mientras adoraban y mientras recibían la palabra. Eso fue poderoso, porque tal vez parezco de 45, pero tengo un corazón de joven, ¿no? Y así como me bendijo mucho la palabra de los pastores a los líderes de jóvenes, también me bendijo mucho la palabra que iba dirigida hacia los jóvenes, ¿no? Porque también es palabra para mí, y también es palabra para ustedes. Entonces, venimos muy cansados por el viaje, por el tiempo. Yo tuve una semana primero de trabajo en Buenos Aires, tuve que ir en bus, un bus que debía haber tomado 2 horas, se tomó como 6 horas parando en cada pueblito, pero llegamos, eran sesiones desde las 9:30 de la mañana y la última sesión con los jóvenes terminaba a la 1:30 de la mañana, de ahí de regreso media hora al hotel, de ahí levantarse de nuevo a las 7:30, 8 de la mañana para regresar de nuevo a las 9, totalmente agotados físicamente, pero espiritualmente renovados. Esas son las maravillas que el Señor tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Y venimos comprometidos aún más con el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta iglesia. Y les quiero también hacer a ustedes también sentirse responsables como iglesia del trabajo que se está haciendo aquí. Ustedes son la iglesia también. No solamente es Alex y Swanley, no solamente son los Ujieres, no solamente son la gente que está dirigiendo la alabanza, la adoración. La iglesia lo somos todos. Y tenemos todos la responsabilidad de servir y también de entregar todo lo que el Señor nos da. Yo le doy gracias al Señor por todo el esfuerzo que ustedes hacen en su tiempo y también todo el esfuerzo que hacen ustedes con sus finanzas en esta iglesia, porque así se sustenta la obra del Señor.
Y como dice aquí, tranquilos hermanos, no voy a levantar ofrenda. Como ya les había dicho, el Señor puso en mi corazón el estudio del libro de Daniel, ¿no? Como la siguiente etapa del estudio en los jóvenes, así que vamos a ir por ese lado. Le doy gracias al Señor por permitirme escuchar su voz nuevamente y, en fin, vamos a empezar y quiero empezar diciendo de que es el deseo de mi corazón de que salgamos el día de hoy con un espíritu renovado, con el deseo de que el Señor haga algo extraordinario en nosotros. Más que extraordinario, algo sobrenatural en nosotros. Nosotros somos hijos de un rey, de un soberano sobrenatural que vive en nosotros. Nosotros limitamos al Señor en muchas ocasiones en lo que Él puede hacer, porque nosotros pensamos que como vivimos en un mundo natural, el Señor no puede obrar a través de nosotros de forma sobrenatural, y Él lo hace. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra en este día, Señor. Te doy gracias, papá, por prestarme la atención de cada uno de mis hermanos, y te pido, Señor, que seas tú hablándonos. Papá, no soy yo dando ningún tipo de enseñanza, sino eres tú, a través mío, quien nos habla a cada uno de nosotros. Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y nos ponemos de acuerdo, Señor, para poder recibir aquello que tú ya tienes listo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les pido que me disculpen cualquier traba, esto es sobrenatural. Gracias. Gracias. Bueno, hay un dicho en inglés, ¿no? Que al menos yo lo escuché en inglés, que dice, "It takes a village to raise a child". Y quiere decir, se necesita de un pueblo para criar un hijo. Dice, el origen se cree que es africano, se cree que es de nativos americanos, en fin. Lo que el proverbio quiere decir es que se necesita de un pueblo, una comunidad, para interactuar con los niños a fin de que ellos se desarrollen o experimenten y crezcan en un ambiente sano. Que la comunidad debe velar por el bienestar de esos hijos, que no muchas veces son los hijos propios. Y yo había puesto aquí específicamente los niños, los jóvenes, los adultos, pero el Señor hoy día en la mañana me decía, no son solamente esos, porque también tenemos hijos espirituales, gente que recién está creciendo en el Señor, que también necesita el cuidado de nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad como el pueblo de Dios, como congregación, el velar y procurar que nuestros hijos, y de nuevo, niños, adolescentes, jóvenes, y también aquellos que están creciendo en la fe, que están empezando en la fe, vivan y se desarrollen en un ambiente cargado de la presencia de Dios, con total libertad para manifestar junto con todos nosotros los frutos y los dones del Espíritu. Es decir, nosotros tenemos que crear el ambiente adecuado como iglesia para que cada una de las personas que están creciendo, empezando en la fe, ¿no?, tengan total libertad, total comodidad de poder interactuar junto con nosotros, con el Espíritu Santo, y poder mostrar los dones y los frutos del Espíritu. Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. El Consolador habla del Espíritu Santo. Cristo nos dice a nosotros que Él tenía que irse. Él no podía quedarse con nosotros, porque si Él no se iba, Él no hubiese podido enviar al Espíritu Santo. Pero, ¿y para qué tenía que venir el Espíritu Santo? ¿Para qué tenía que venir el Consolador? Dice, en Juan 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir,
Él tenía que irse al Padre para que enviara al Consolador, al Espíritu Santo, para que nosotros, al ser sellados por el Espíritu, podamos hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Esto, les digo, prácticamente me hicieron un poco la tarea, pero yo lo estoy reflexionando junto con ustedes porque recibimos tanto. Es como cuando a un niño pequeño le empiezan a meter la comida en la boca, y uno termina con los cachetes así de grandes y no puede ni siquiera masticar. Así nos sentimos desde el momento que llegamos a Córdoba. Entonces, es importante entender que Cristo se tenía que ir para que llegue el Consolador, para que nosotros, al ser sellados por el Espíritu, pudiésemos vivir en el Espíritu. Yo me fui de aquí al entrenamiento. Yo tenía una oración muy particular y les abro mi corazón y se las digo. Yo le decía al Señor: Padre, todo lo que tengas tú de mí, del Espíritu, no me lo entregues a mí, dáselo a los jóvenes. A cada uno de los jóvenes de la iglesia, Señor, a cada uno de los niños, dáselo todo. Yo ya tengo cierta edad, yo ya pensando y razonando de esa forma en mi oración. Pero hoy regreso orando, diciendo: Señor, todo lo que hay para mí, dámelo. Porque si yo tengo la responsabilidad de crear un ambiente propicio para que aquellos nuevos creyentes, aquellos niños y jóvenes se desarrollen en una vida en el Espíritu, ¿de qué manera puedo yo crear ese ambiente si yo mismo no lo estoy experimentando? Entonces, esto es sumamente importante porque estoy hablando de mí, pero también estoy hablando de ustedes. Porque si ustedes están sellados por el Espíritu, ustedes tienen que ayudarnos a todos nosotros en esta congregación a crear un ambiente propicio para que la obra del Espíritu sea vista, sea manifestada. Y estamos hablando de una obra no natural, sino de una obra sobrenatural. Porque la Biblia dice que las obras que haremos van a ser inclusive mayores a las que las hace el Señor mismo. Así que mastiquen eso un poco porque para mí fue tremendo. Vivimos en un mundo natural, como les decía, pero somos hijos de un Dios sobrenatural y su presencia está en nosotros. Lo repetimos, lo decimos, pero lamentablemente, personalmente, yo no lo vivía. Y en muchas circunstancias de mi vida no lo vivo todavía. Y es por eso con mayor deseo, con mayor intención, con mayor intensidad, le pido al Señor: Señor, dame todo lo que hay para mí, entrégamelo, dámelo, porque yo quiero vivir conforme a lo que el Espíritu me manda vivir. Quiero vivir en mi vida natural, pero haciendo cosas sobrenaturales. Y eso es lo que yo quiero también para esta iglesia. Somos hijos de un Dios generoso, que imparte y reparte todo lo que Él tiene a cada uno de sus hijos, conforme a su plan perfecto y a la medida de cómo sea la relación con Él. Esto es importante. Porque el Señor tiene listo todo para ti. Absolutamente todo listo para ti. Y yo no digo bienes, materiales, yo no digo inclusive hasta salud. Y lo digo porque limitamos al Señor en eso. Y el Señor no es solamente una máquina de dar cosas. El Señor busca una relación padre-hijo todos los días, cada instante, en cada momento, porque Él tiene algo mucho más maravilloso que entregar que solamente bienes, cosas que con el tiempo se dañan, ahí quedan, se oxidan. Pero hay algo en nuestro corazón que solamente Él puede llenar. Y eso lo tiene Él. Así que, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? Yo te digo, personalmente yo sé que siempre puede estar mejor. A mayor intimidad con Dios, mayor será la manifestación del Espíritu a través de tu vida.
Mayor intimidad, mayor manifestación de lo sobrenatural. Mayor intimidad, mayor manifestación de lo sobrenatural en tu vida. Dios no da más de Él a unos que a otros. Dios es un Dios justo y ama a sus hijos todos por igual. Pero depende de nosotros cuánto querramos nosotros recibir. ¿Cuánto quieres tú del Señor? Yo vengo hoy diciéndole, Señor, dame todo. Entonces la responsabilidad que yo tengo para poder recibir todo es mucho mayor. Porque mi entrega, mi intimidad con el Señor tiene que ser mucho mayor. Porque el Señor no me va a dar más, no me va a dar más y más si es que yo no me apego más a Él, si yo no me rindo más a Él, si yo no separo un tiempo todos los días para Él. Entonces, a mayor intimidad, mayor será la manifestación del Espíritu a través de nuestras vidas. Tenemos que ser parte y ser procreadores de generaciones de Danieles. Y aquí vamos un poco al tema ya. Tenemos que ser procreadores y generadores de generaciones de Danieles que manifiesten el poder de Dios a través de su vida. Esto es precisamente lo que el Señor ponía en mi corazón cuando hablábamos con Katy, cuando hablábamos con Alex, de qué es lo que queremos traer a los jóvenes los días viernes. Hablar de una generación de Daniel. Hablar de una generación que se pare firme en lo que cree, firme en el Espíritu, firme en Cristo, para hacerle frente a un mundo, a la nueva Babilonia que está apareciendo, ¿no? Para mostrar que se puede vivir en santidad, se puede vivir bajo las normas que el Señor establece, ¿no? Que más allá del legalismo, que más allá de cumplir una serie de órdenes o de reglas o de leyes, está en hacer la voluntad del Padre, movidos por el amor que Él tiene hacia nosotros. Entonces, debemos ser y participar de la formación de Daniel es que, número 1, manifiesten el poder de Dios en un mundo corrupto. Daniel se mantuvo firme y fiel a Dios en un sistema totalmente corrompido, a través de la oración, ayuno y testimonio. Y encima fue de gran impacto en los corazones de gente de influencia en aquella época de Babilonia. Necesitamos también Danieles que profeticen respecto a lo que ha de venir en el mundo. Dios bendijo la fidelidad de Daniel con el don de la interpretación de sueños y de profecía, para que de esa forma se manifieste el poder de Dios en él. Sin miedo y sin temor, declaró como Dios había dispuesto. Entonces nosotros necesitamos también jóvenes íntimos, hijos íntimos con el Padre, a fin de que el Padre revele todo, absolutamente todo, a sus hijos. Y que esa revelación pueda ser utilizada para llamar, para exhortar, para atraer a aquellos que están buscando del Señor. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Yo siempre tuve, les digo, los ancianos tendrán sueños, no tendrán sueño. A veces tenemos sueño, pero tendrán sueños. Siempre tuve yo un tema con esto de profetizar, con algo de que el Señor me dijo que te dijera, el Señor, pero esa fue la forma que el Señor utilizó a través de Marina para llamarme a mí. Y yo le doy gracias, Marina, porque sin ningún miedo, sin ningún temor, te paraste como una Daniel, fuiste hacia mí y me dijiste lo que tenías que decirme. Si no hubiese sido por eso, ¿dónde estaríamos? Gracias, Marina, te honro por eso. Entonces,
profeticen respecto a lo que ha de venir en el mundo. Nosotros somos naturales, somos de carne y hueso, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros no lo es. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros interactúa con nosotros en lo natural, pero también nos hace ser parte de lo sobrenatural, de lo que tiene Dios. Por lo tanto, si el Señor pone en tu corazón que algo tienes que hacer, que algo tienes que decirle a alguien, que es lo que te da la intimidad con el Señor, de poder y saber escucharlo a Él, ¿no? Hazlo. Yo les cuento a los muchachos en alguna ocasión, cuando yo salía corriendo, cuando corría más, ya ahorita no estoy corriendo mucho, corro más hacia la refrigeradora que alrededor de la cuadra. En una ocasión, corriendo, había un señor en una esquina y el Señor puso en mi corazón: párate, anda y ora por él. Y yo estaba corriendo, y yo digo: Señor, ¿seguro tú quieres que yo haga? Y yo seguí corriendo nomás. A las 2 cuadras sentí tal peso en mi corazón de no haberlo hecho, ¿no? Y llegué a mi casa y me sentí sumamente mal, le pedí perdón al Señor por no haberle hecho caso. Y le digo: no, Señor, en la siguiente vuelta yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer, lo voy a hacer. Si lo encuentro en la esquina nuevamente en algún momento, oraré por él y todo. Y efectivamente pasaron las semanas y como a las 3, 4 semanas lo vuelvo a encontrar al Señor ahí, en esa esquina. Entonces yo ya paso, lo veo, lo reconozco y yo me freno, me paro y vamos. Fui a donde el Señor, le digo: discúlpame, pero quisiera orar por ti. Y el Señor me dijo: no. Entonces yo me quedé parado frente a él y digo: ok. Entonces me di la vuelta y me fui. Y le digo: ay, Señor, por un no me haces parar. Le digo: sí. Y el Señor pone esto en mi corazón y me dice: Daniel, es cuando yo te digo, no cuando tú quieres hacerlo. Entonces, Dios nos ha dado algo sobrenatural que usar. Dios nos ha permitido ser parte de su reino sobrenatural en lo natural. Y tenemos que aprender a vivir de esa forma. A vivir de esa forma. Necesitamos participar de la formación de Danieles que venzan al espíritu del anticristo y Babilonia. Jesús nos pide que entendamos la abominación desoladora que vendrá sobre la tierra. Tenemos que saber y entender lo que le espera a este mundo. Nosotros, y esto lo tenía yo siempre muy... Yo predico, yo voy soltando esto, pero me regresa a mí como boomerang y me golpea en el pecho también, mis queridos hermanos. Así que no sientan si en algún momento estoy tratando de ofenderlos o mucho menos atacarlos o algo por el estilo. Pero para mí siempre era entender lo que el Señor hizo, lo que Él hace en cada uno de nosotros, pero la importancia de saber de lo que le espera a este mundo como cristianos es suprema, porque allá es donde vamos a terminar. En esas situaciones vamos a terminar nosotros. Y para eso nosotros necesitamos saber qué es lo que le espera al mundo, ¿no? Para poder vencer al anticristo y esta nueva Babilonia que se está levantando. ¿Por qué? Porque necesitamos también Danieles que preparen el camino para la venida de Cristo. Porque si no sabemos hacia dónde vamos a ir, ¿de qué manera vamos a preparar el camino para que la venida del Señor sea conforme a lo que Él ya planificó? Necesitamos jóvenes, hijos de Dios, en general, que con claridad hablemos de cómo serán los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo. Nuestra mirada debe estar en Cristo y en su venida y en aquello que debemos hacer para preparar su llegada. Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel ya hablaba de Cristo y ya sabía qué es lo que iba a pasar en el futuro. Para poder desarrollar estas características que manifiesten el poder de Dios en un mundo corrupto, que profeticen respecto a lo que ha de venir en el mundo, que venzan el espíritu del anticristo y Babilonia y que preparen el camino para la venida de Jesús, nosotros tenemos que considerar los siguientes puntos que se manifestaron en la vida de Daniel. Leo Daniel 10, del 11 al 14. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tenemos que primero disponer nuestro corazón a entender. Cuando Dios le mostraba algo a Daniel, la respuesta de Daniel era ayuno y oración. Cuando el Señor le decía algo a Daniel, su respuesta era ayuno, oración, intimidad. Para crecer en entendimiento hay que sentarse a la mesa de la intimidad. Para tú poder recibir revelación del Padre, tú tienes que ser íntimo con el Padre. No puedes recibir revelación si tú solamente eres de hola y chao con el Señor. ¿Cómo el Señor puede confiar en poner en ti algo, alguna revelación que deba ser manifestada a alguien o a algunos? Por eso es necesario tener intimidad con el Señor. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando hay intimidad, cuando te sientas a la mesa del Padre, el Padre te abre los ojos del entendimiento. Entonces, no puede haber entendimiento de las cosas del Señor, de lo sobrenatural, si tú no te sientas a la mesa con el Señor. Tenemos que crecer y ayudar a crecer a nuestros hijos en entendimiento bíblico y profético. Clamando siempre, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, como dijo David, Salmos 119, 18. Disponer nuestro corazón a entender. Segundo punto, humillarnos en la presencia de Dios. Hay que mantener un estilo de vida de adoración e intimidad constante. Es cuando yo voy caminando, inclusive cuando salgo de la oficina y voy a comprar algo de comer, yo trato de lo que más pueda conversar con el Señor. Señor, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Sí, yo sé que tú sabes. No, pero trato de llevar ese tipo de conversación con Él porque yo no quiero convertir mi relación con el Señor en algo legalista. Él es un ser viviente, Él es mi Padre. Y yo, como me relaciono con mi Padre aquí en la tierra, es de la misma forma en la cual yo me quiero relacionar con mi Padre celestial. Entonces yo también siento que mi padre Marco, lo conozco, muy bromista, y a él le encanta hacer bromas. Entonces yo también espero que mi Padre celestial sea también muy bueno para la broma, ¿no? Y te aseguro que así lo es. Por eso estoy aquí parado, porque esta es la mejor broma que me ha hecho a mí en toda la vida, de pararme a predicar su palabra. Entonces, entendimiento sin intimidad produce orgullo. Entendimiento con intimidad produce humildad. Me encantaría decir que es palabras mías, pero no son palabras mías. Son palabras de lo que yo también aprendí y les estoy participando a ustedes.
porque esto me voló a mí la cabeza, entender de que el entendimiento sin intimidad produce orgullo. Si el Señor te da algo, te brinda revelación, sin que tú seas íntimo, tú vas a tomar la gloria y hacerla tuya. Mientras que si tú recibes del Señor teniendo una intimidad única, impecable con Él, tú vas a saber que la gloria es de Él y no es tuya, porque la revelación viene de Él y no viene de ti. Tenemos que vivir y fomentar una vida que se humille constantemente ante la presencia de Dios y que busque sin temor o vergüenza sentarse a la mesa de Dios. Y dice, Señor, yo te amo y yo sé que he fallado y te pido perdón por lo que he hecho. Me voy a mi cuarto y conversamos después. Eso es lo que nosotros tendemos a hacer, pero el Señor te llama a la mesa siempre. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que haya pasado en tu vida, el Señor espera que tú te sientes a la mesa con Él y disfrutes del banquete que Él tiene preparado para ti. No importa lo que has hecho, no importa lo que hagas, porque Él ya todo lo sabe, todo lo vio y solamente espera sentarse contigo a la mesa y resolver esa diferencia que tiene contigo para volver a tener esa relación de intimidad que Él espera tener contigo. Entonces, no seamos necios, sentémonos a la mesa del Padre. Eso es lo que Él espera de nosotros, sentarnos a la mesa del Padre. Y yo te digo, no es un tema de hijos, no es un tema de edad, somos todos, absolutamente todos somos hijos y todos tenemos derecho dado por Cristo en la cruz, de sentarnos en la mesa del Padre. Nadie te puede quitar ese derecho. Ni tú mismo, ni con el peor de los pecados que tú creas que hayas cometido, te estás quitando el derecho de sentarte a la mesa. Tú te sientas a la mesa y disfrutas del banquete. Porque ni siquiera el Padre no te va a decir, no, del pedazo de bife no puedes comer. Está bien, te sientas a la mesa, comes el arroz y la ensalada, pero carne no comes. No. El Señor te sienta a la mesa y te ofrece todo lo que hay en la mesa. Por eso, como les dije, yo quiero todo del Señor. Yo no quiero solamente un plato, yo quiero la entrada, el plato fuerte, yo quiero el postre. Quiero todo del Señor. Tenemos que disponer nuestro corazón a entender, tenemos que humillarnos en la presencia de Dios y tenemos que desarrollar una vida de oración. Dios no despreciará la oración de un corazón contrito y humillado. Por eso es importante humillarse en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, para que tu oración sea también en ese mismo sentir, para que el Señor no desprecie esa oración de ti. Por 21 días oró Daniel. 21 días. Por lo mismo, yo al día 2, yo ya estoy, Señor, si no me respondiste, lo dejamos aquí nomás, no oro más. ¿Para qué voy a seguir orando, Señor, si tú no me estás escuchando? Porque nosotros creemos que el Señor no está escuchando. Creemos que el Señor no está escuchando. Pero en el versículo 12 dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, el Señor escuchó las palabras de Daniel desde el primer día. ¿Por qué se tomó 21 días para responder? Señor, si me escuchaste el primer día, me hiciste perder el tiempo, 20 días más. ¿Por qué? Porque el Señor también está tratando con nuestro temperamento, está tratando con nuestro carácter. Porque si no sembramos, no desarrollamos una vida de oración como debe ser, ¿no? Simplemente buscamos gratificación inmediata. Yo sé que le pido a mi padre, papá, dame una casa. La casa. Entonces,
¿Qué carácter formamos en alguien que lo que pide se le da? ¿No? Soy padre de muchos jóvenes, pero no he tenido el placer y el gusto de verlos desde chiquititos, algunos sí. Pero ustedes que han criado hijos saben más que yo cómo es eso de cuando piden y piden y piden y piden, y uno tiene que también formarles el carácter y decirles, espérate, en su momento, en su momento, en su momento, en su momento. ¿Dejaste de orar porque crees que Dios no ha escuchado o no le interesa tu oración? Tenemos que ser modelos a la nueva generación de una vida en oración hecha con un corazón lleno de fe que encuentra respuesta en el Señor. Una vida sin oración es una vida sin comunión. Una vida sin oración es una vida sin relación. Es una vida sin intimidad con nuestro Padre. Esa es la forma en la cual nosotros conversamos con el Señor. Esa es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con Él. Y no es que es unidireccional, es en las dos direcciones. Nosotros hablamos con el Señor y el Señor nos responde. El Señor tiene su tiempo en responder, como te puede responder de manera inmediata. Él va a también saber efectivamente cuál es el momento preciso, el momento ideal, perfecto para responder tu oración. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nosotros vivimos en lo natural, nos desarrollamos en lo natural, pero gracias al espíritu que vive en nosotros podemos desarrollarnos también en lo sobrenatural. Y no son cosas separadas, no son cosas, esta es mi vida en lo natural, esto es mi vida en lo sobrenatural. Lo que hago en lo sobrenatural no debería afectar lo natural, y lo que hago en lo natural no debería afectar lo sobrenatural. Pues no es así. Nosotros llevamos una vida natural, vivimos también una vida sobrenatural, y las dos cosas se juntan. Por eso es que Daniel encontró gracia frente al rey, el cual pensó en ponerlo sobre todo, porque él vio que él era superior en todo. En todo. Entonces, si nosotros fomentamos una vida de intimidad, una vida que refleje y que exprese el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, no solamente de nuestros hijos, sino también uno de nosotros, te aseguro que tu jefe va a darse cuenta y va a ver que tú eres superior en todo a todos, y él te va a poner sobre mucho. Porque la intimidad con el Señor lo que desarrolla es excelencia. Desarrolla me perdí aquí. Excelencia, disciplina, actitud, integridad y fe. O sea, vivir una vida llena del Espíritu, permitiendo que el Espíritu obre a través tuyo, te permite desarrollarte no solamente en lo sobrenatural, sino también en lo natural, formándote en una persona superior al resto, pero no para gloria tuya, para gloria del Señor. Tenemos que aprender a pelear la guerra espiritual. Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nosotros somos, me incluyo yo en esto también, somos muy buenos para fatalismos, para perder el control, ahora con lo del coronavirus, todo el mundo anda
loco, todo el mundo anda perdido, fatalismo un poco más, quieren mandar a los niños con hazmat suits a la escuela, así todo empaquetado. Y nosotros tenemos como hijos de Dios, que vivimos en lo natural, sí, que podemos ser afectados por lo natural, pero sabemos que también tenemos una parte sobrenatural de nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos que aprender cómo pelear nuestras batallas. No podemos perder el control, no podemos tener miedo. Y vamos a tener miedo. Y vamos a tener miedo, pero tenemos que saber que el amor del Señor echa fuera todo temor. Entonces, tenemos que aprender y enseñar que las batallas espirituales se las pelea de rodillas, dando gracias por la victoria que ya Dios te dio. Porque desde que ya pusiste en tu corazón la intención de orar por algo, de clamar por algo, el Señor ya escuchó tu oración y Él te va a entregar respuesta. Yo le doy gracias al Señor porque yo soy la respuesta de una oración de un padre y de una madre y de una esposa. Entonces, sé también alguien a quien alguien agradezca que por tu oración, constante oración, ¿no?, transformaste la vida de alguien, porque ayudaste a pelear una batalla, porque ayudaste a pelear una circunstancia difícil en la vida de alguien, porque hay que aprender cómo se pelea la guerra espiritual. Y yo pensaba en esto, en la situación de Alex, su enfermedad. Él sabe que él vive en una vida natural y que él está afectado por enfermedades, que pueden venir catástrofes, puede venir todo a todos nosotros. Pero él sabe que la principal batalla espiritual, él la tiene ganada. Y desde esa perspectiva uno tiene que plantarse en esta vida y vivir la vida de esa forma. Daniel fue un hombre de ayuno y oración. Y Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos que entender que ciertas cosas en el mundo espiritual no solamente basta la oración, también hay que entregar, hay que ser más íntimos con el Señor. Y esa intimidad es ayuno y oración. Mientras mayor sea tu intimidad con el Señor, mayor va a ser la autoridad que el Señor va a poner en ti sobre tus circunstancias. Nuestra respuesta a la opresión y guerra de principados y potestades debe ser siempre intimidad. De nuevo, tu nivel de intimidad con el Padre determina el nivel de autoridad que el Padre te va a dar. Mayor intimidad, mayor autoridad. El último punto es aceptar el llamado precursor. En Daniel decía, he venido a hacerte saber lo que ha de venir. El entendimiento que Dios nos da trae revelación en su palabra y conocimiento de lo que ha de venir. Dios no hace absolutamente nada sin revelárselo a sus hijos. Si tú en algún momento viste algo que te sorprendió, que el Señor hizo en algún momento y tú no estabas al tanto de eso, como me pasó a mí en muchas ocasiones, que perdí el tren de lo sobrenatural en algunas partes de mi vida, no se debía a que el Señor no quería compartirlo conmigo, se debía a que mi intimidad con el Señor estaba completamente cortada. Entonces, si tu intimidad con el Señor está sana, fuerte, y tienes una relación con Él, y te sabes hijo, Él va a compartir absolutamente todo, va a revelar absolutamente todo lo que Él tiene planeado con tu vida, con la vida de tus hijos, con la vida de tu familia y con todas las personas que están alrededor tuyo. Para que seas tú, para que sea yo, para que seamos todos nosotros como iglesia de bendición para cada una de esas personas. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es
y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, sin olvidar todo lo que ya nuestro Padre nos mostró a través de su palabra. Nos está permitiendo experimentar junto con Él en nuestra vida también lo que ha de venir. No experimentamos solamente el Dios que ya era, el Dios que es, sino el que ha de venir. Volvemos también a eso. Él nos va a traer revelación del Dios que ha de venir. Es importante aceptar el llamado precursor, que quiere decir el aceptar que nosotros vamos a recibir revelación del Señor si nuestra intimidad con el Señor es fuerte y constante. Yo les digo, yo sigo tratando de digerir todo lo que recibí en este fin de semana. Y es muy probable que muchas de las cosas de las cuales yo les haya hablado hoy día todavía no las tenga al 100% claras. Pero lo que sí tengo claro es que mi intimidad con el Señor es no negociable. Yo tengo que ser íntimo con el Señor. Si yo quiero, como les dije, y es el deseo de mi corazón de recibir absolutamente todo lo que el Señor tiene para mí, yo no puedo negociar mi intimidad con Él. Por lo tanto, yo no me puedo pasar por el banquete, y lo veo, el banquete del Señor, sentarme a su mesa y después levantarme, irme a la mesa del mundo y servirme en el mismo plato donde me estoy sirviendo lo que me serví en la mesa de mi Padre, poner algo más encima. Yo no me puedo permitir eso. Hay cosas que tenemos que ser firmes, hay cosas que no son negociables con el Señor. Y una de las cosas que no son negociables con el Señor somos nosotros mismos. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor y nosotros le dijimos sí a Él, es sí a Él y a nadie más. Yo no voy a servirme en el mismo plato que me sirvo del banquete de mi Padre, me voy a servir de cualquier basura que el mundo me pueda ofrecer. Y es algo que nosotros luchamos todos los días, porque yo lucho con eso todos los días. Porque es complicadísimo, porque tenemos compañeros en el trabajo que nos recuerdan que estamos en el mundo. Pero tenemos que nosotros decirle también a ellos de una forma, con mucho amor, que somos también sobrenaturales. Que vivimos también en un mundo sobrenatural. Y que el Padre nuestro también los ama a ellos. Hoy te quiero afirmar con 3 declaraciones que se le hizo a Daniel antes de que todo esto le fuese a él dicho. 1, eres muy amado. Y lo leo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, eres muy amado. Tú eres muy amado. 2, ponte en pie. Que más la expresión de ponte en pie, de físicamente ponerse en pie, es un despiértate. Despiértate. Y tercero, no temas. No temas. Eres amado, despiértate y no temas. No temas, porque ya la victoria te fue dada. Porque ya tu oración fue escuchada. Porque ya la respuesta viene en camino. Le damos gracias a Dios, Katy y yo, porque Él cumple con lo que promete. Porque prometió que lo que había comenzado con ella y conmigo, lo iba a terminar. Y esto sigue todavía, no ha terminado todavía. No estoy ni empezando, creo yo. ¿No? Pero yo sé que Él lo va a terminar. Porque yo aún en los momentos más duros, más difíciles que haya podido yo pasar, me he dado cuenta de que he avanzado. Y no lo he avanzado yo en mi propia fuerza, sino por la gracia de mi Señor, que Él permitió que yo me desarrollara, que ella también se desarrolle. Nosotros hemos visto la mano de Dios todos los días, trabajando duro en nosotros, porque el trabajo que tiene el Señor con nosotros es duro. Es duro porque somos necios, porque no queremos hacer las cosas como el Señor las quiere hacer, sino las queremos hacer a nuestra manera. My way, diría Frank Sinatra.
Siempre lo queremos hacer a mi manera y no a la manera del Señor. Por eso su trabajo es duro, en formar a Cristo en nuestro interior. Le damos gracias a Dios porque vemos lo mismo en nuestra congregación, porque vemos la mano de Dios en las vidas de Swanley y de Alex, trabajando de la misma manera, peleando las batallas espirituales en esta iglesia. Y es tiempo de que la iglesia en conjunto con ellos se levante también a pelear esas batallas. No dejarlos solos en su pelea. El hecho de que ellos sean los pastores no les da la responsabilidad completa de cargar con todas las batallas. Aquí tenemos soldados ya bastante duchos en guerras espirituales anteriormente, que tienen que volver a levantarse, que tienen que volver a ponerse el casco, a coger su espada y volver a luchar todas esas guerras espirituales. Porque eso es lo que nos mandamos a hacer. Eso estamos mandados a hacer. Gracias, Alex, gracias, Swanley, por la fidelidad y por todo el amor y el cariño que ustedes nos entregan a nosotros. Le damos gracias a Dios también porque vemos una iglesia que no teme vivir una vida llena del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto cómo esta iglesia ha ido transformándose. Y esto no es casualidad. Esto no es porque simplemente una nueva moda, una nueva ola ha venido. No, el Espíritu Santo se está soltando acá. ¿No? El Espíritu Santo viene del cielo, se posa sobre Jesucristo. Nadie le vino, le puso una jaula con el Espíritu Santo y le dijo, toma. No, vino libre, cayó libre sobre él. De la misma forma, nosotros a veces somos jaula del Espíritu Santo. Somos jaula porque la tenemos adentro, pero no lo dejamos obrar. Lo dejamos cantar, lo dejamos sonar un poco, pero ahí nomás, que nadie me lo vea, que después me lo quitan. Entonces, es tiempo de abrir la jaula de nosotros y dejar que el Espíritu Santo obre con total libertad en lo sobrenatural. No temamos a lo sobrenatural de Dios. No temamos a lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que Él prometió y eso es lo que Él va a dar a esta iglesia. Entonces, tengan total libertad de ser partícipes de lo sobrenatural de Dios, de manifestar lo sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas. Lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá en nuestra iglesia. Eso yo lo tengo claro. Y seremos testigos del gran poder que Dios ha puesto en nosotros para manifestar su gloria a donde quiera que vayamos. La gente va a vernos y va a decir, hay algo especial en ti. No soy yo, le vas a tener que decir, es el Espíritu Santo en mí. Es Cristo en mí, formándose en mí. Eso es lo que tú estás viendo. No temamos a lo sobrenatural. Si mi hermano, si tú tienes el deseo, el Señor pone el deseo en tu corazón un día, acercarte a alguien, ya sea en la calle o aquí mismo en la iglesia, y orar por él, y entregar una palabra de conocimiento, una palabra de profecía sobre esas vidas, hazlo. Hazlo, el Señor te está moviendo a hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Solamente abriendo la jaula de nuestro cuerpo, de nuestro entendimiento, y darle total libertad y total permiso al Espíritu Santo a hacer lo que solamente Él puede hacer. Si no, seremos siempre una iglesia limitada, esperando y viendo cómo el Señor obra a través de su Espíritu en otro lado. Y yo no quiero eso. Yo quiero todo del Señor y yo quiero que ustedes también quieran todo del Señor. Que ustedes vayan y se sienten a la mesa del Señor y le limpien los platos al Señor. Y se coman todo lo que el Señor les va a servir. Porque solamente de esa forma seremos una iglesia conforme al corazón de Dios. Pongámonos en pie y terminamos hoy día. Le doy gracias, Señor.